Como el Espíritu Santo abre caminos que nadie puede cerrar. Si sientes que todo está trabado, si últimamente tocas puertas y ninguna se abre, si ves que tus oraciones parecen chocar contra un muro invisible, entonces este mensaje no es casualidad. El Espíritu Santo está obrando en secreto. A veces, cuando todo parece bloqueado, es justamente porque el cielo está preparando un camino que ningún humano puede crear, un acceso que ningún diablo puede cerrar. ¿Te han dicho que ya no hay más oportunidad? ¿Que esa etapa terminó? ¿Que ese sueño ya no es para ti? Hoy el Espíritu Santo viene a contradecir las mentiras del infierno con una sola palabra. Yo soy el que abre y nadie cierra. Apocalipsis 3:7. No importa cuántas puertas se hayan cerrado, ni quién las cerró. Cuando el Espíritu Santo decide actuar, ni el fracaso, ni los diagnósticos, ni las palabras de otros, ni tus errores pasados pueden impedir que Él abra el camino delante de ti. El enemigo quiere que creas que todo terminó, pero el Espíritu Santo quiere que escuches esto con el corazón abierto. El proceso no es el final, es el umbral de un nuevo comienzo. En este mensaje vamos a recorrer juntos el poder sobrenatural del Espíritu Santo que abre caminos donde no hay lógica, esperanza o recurso humano. Caminos empoeirados que o mundo esqueceu, veredas que pareciam enterradas, sendas onde tua alma será levantada de novo. Yo soy el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Apocalipsis 3:7. Quédate hasta el final. Hoy vamos a orar por caminos que serán abiertos por el Espíritu Santo, aún donde todo parecía muerto. Y si estás viendo esto ahora, no es coincidencia. Es una invitación divina. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Escribe Espíritu Santo guía mi vida en los comentarios si estás esperando una señal de Dios. Quédate hasta el final para recibir una oración poderosa que puede abrir los caminos cerrados que han detenido tu fe, tus sueños y tu propósito. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos llegado al límite. Intentamos una y otra vez, oramos, insistimos, tocamos puertas, pero nada se abre. Es como si una fuerza invisible estuviera bloqueando nuestro avance. Y en esa confusión, el enemigo susurra mentiras. Dios ya no te escucha. Ese sueño no es para ti. Ya es demasiado tarde. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de obrar, aunque tus ojos no lo vean. Él se mueve en lo oculto, trabaja en el silencio, y cuando llega su tiempo perfecto, abre caminos que ni siquiera sabías que existían. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y una de esas verdades eternas es que cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él se mueve en tu favor, ni el pasado, ni las personas, ni las estructuras humanas tienen el poder de impedir lo que el cielo ha determinado sobre tu vida. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el Espíritu de Dios actuó de manera sorprendente. Fue Él quien abrió el Mar Rojo cuando el pueblo de Israel pensaba que todo estaba perdido. Fue Él quien envió un viento del cielo para hacer retroceder las aguas. No fue una estrategia humana, fue un acto sobrenatural de un Dios que abre caminos donde no los hay. Ese mismo Espíritu está disponible para ti hoy. Muchos piensan que solo los fuertes, los justos o los perfectos reciben esa intervención divina. Pero no es así. El Espíritu Santo no busca personas que tengan todo resuelto, sino corazones que se rinden. Él responde a los que claman con sinceridad, a los que reconocen que ya no pueden solos. Si has estado caminando por un valle oscuro, si has estado escuchando más las mentiras del enemigo que las promesas de Dios, este es el momento de cambiar la atmósfera espiritual de tu vida. La palabra dice en Isaías 43:19, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto
y ríos en la soledad. Ese camino en el desierto no es solo una metáfora poética. Es la promesa de que cuando el Espíritu Santo interviene, ni siquiera los terrenos más áridos de tu vida quedan sin respuesta. Él transforma lo seco en fértil, lo cerrado en accesible, lo muerto en vivo. Por eso, no importa cuántas veces hayas fracasado ni cuántas puertas se hayan cerrado, lo que importa es quién es el que abre, y ese es el Espíritu Santo. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque vamos a invocar su presencia para que abra de una vez por todas los caminos de tu fe, tu propósito y tu llamado. Cuando Dios decide intervenir en la vida de alguien, lo imposible se convierte en una oportunidad. No se trata de la fuerza del hombre ni de las condiciones externas. Se trata del mover soberano del Espíritu Santo. Él no necesita una ruta ya trazada para comenzar algo nuevo. De hecho, muchas veces Él espera que todo lo humano falle, que se acaben las estrategias, que se cierren las puertas terrenales, para entonces manifestarse con poder y abrir un camino que nadie más puede abrir. Muchas personas viven frustradas porque han puesto su esperanza en las conexiones humanas, en las promesas de otros, en las oportunidades que el sistema ofrece. Y cuando esas promesas fallan, cuando las puertas se cierran, cuando el teléfono no suena o el correo no llega, creen que Dios también los ha olvidado. Pero no es así. El Espíritu Santo no trabaja en la misma frecuencia que el mundo. Él no se rige por currículos, por estadísticas, por méritos humanos. Él responde a la fe, al clamor genuino, al corazón contrito y humillado. Hay personas que ahora mismo están escuchando este mensaje con lágrimas en los ojos. Personas que han dicho en secreto, Señor, ¿por qué todo se está cerrando? Y quizás no se han dado cuenta de que esos cierres son en realidad protecciones. A veces, el Espíritu Santo cierra ciertas puertas para que no entres en lugares que destruirían tu llamado. Él sabe lo que hay detrás de cada atajo, de cada aparente oportunidad. Y si Él ha permitido que algo no funcione, es porque está preparando algo mejor. En Apocalipsis 3:7, el Señor dice, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Esa es la promesa que tienes que abrazar hoy. Dios tiene la llave. Él no está buscando quién le abra una puerta. Él es quien tiene autoridad sobre todas las cerraduras del universo. Y si Él ha dicho que abrirá camino para ti, entonces puedes confiar en que no hay infierno que lo impida. Quizás tus oraciones no han tenido aún la respuesta que esperabas. Quizás llevas años esperando un sí y solo has recibido silencios o nadas. Pero hay algo que debes entender. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Es tiempo de preparación. El Espíritu Santo no solo abre caminos externos, Él también abre caminos dentro de ti. Abre tu corazón, tu entendimiento, tu carácter. Te hace madurar para que cuando llegue la puerta correcta, estés listo para atravesarla con sabiduría. Muchos claman por puertas abiertas, pero no están listos para lo que hay del otro lado. Quieren el milagro, pero no la formación. Quieren el escenario, pero no el secreto. Pero el Espíritu Santo es fiel. Y cuando Él abre un camino, también te da lo necesario para caminarlo. Te unge, te respalda, te llena de valor. No te lanza al vacío. Te lleva de la mano como el buen pastor que conoce cada paso del terreno. Por eso, no desesperes. No caigas en la trampa del enemigo que te dice que se acabó. No le creas cuando te dice que Dios se olvidó de ti. No te dejes convencer por las apariencias. El cielo está trabajando. El Espíritu Santo está moviendo piezas, conectando situaciones, ordenando lo que tú no puedes ver. Y cuando llegue el momento, el camino se abrirá de manera tan clara, tan perfecta, que solo podrás decir, esto lo hizo Dios. Hoy,
Mientras escuchas este mensaje, el Espíritu Santo ya está tocando tu espíritu. Ya está despertando en ti la fe que necesitas para continuar. No se trata de sentir que todo está bien. Se trata de saber que Él está contigo, incluso en medio del caos. Y cuando Él está presente, no importa cuán cerrado parezca el camino. Él tiene poder para abrir hasta en el desierto, hasta en la oscuridad, hasta donde otros te dijeron que no había más salida. Así comienza este viaje espiritual. Así comienza el mensaje que puede marcar un antes y un después en tu fe. Quédate conmigo hasta el final, porque juntos vamos a declarar que el Espíritu Santo abre caminos que nadie puede cerrar, y vamos a orar con autoridad para que toda obra del enemigo caiga por tierra. Prepárate. Lo sobrenatural está por comenzar. A veces creemos que para que algo cambie en nuestra vida, necesitamos que las personas adecuadas nos ayuden. Pensamos que si alguien con poder intercede por nosotros, las puertas se abrirán. Pero eso es una ilusión que nace del pensamiento humano. Porque lo que verdaderamente transforma la historia de alguien no es el favor del hombre, sino el respaldo del cielo. Y cuando el cielo respalda, el Espíritu Santo se mueve. Y cuando Él se mueve, se abren caminos que ningún sistema, ninguna lógica y ningún adversario pueden cerrar. Quizás llevas mucho tiempo orando por una solución. Tal vez ya agotaste tus fuerzas y tu voz. Te arrodillaste tantas veces que ahora ya no sabes qué más decir. Y es ahí, justo ahí, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en lo invisible, porque no trabaja sobre lo evidente, sino sobre lo eterno. No viene a reforzar tu esperanza humana. Él viene a romper las cadenas que te impiden ver lo que Dios ya decretó sobre ti. El Salmo 77:19 dice: En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Te das cuenta? Dios abre caminos incluso en las aguas profundas. Caminos que nadie más podría ver, porque no son caminos normales. No son rutas predecibles ni planes lógicos. Son sendas sobrenaturales que solo el Espíritu Santo puede revelar. Hay personas que se encuentran frente a un mar rojo emocional. Están paralizadas por el temor, por las dudas, por las voces que les dicen que no van a lograrlo. Están cansadas de intentar avanzar y chocar contra muros de rechazo, traición o abandono. Pero hoy, Dios quiere hablarle a tu alma. No necesitas ver una autopista para saber que Dios está en control. Solo necesitas confiar en que el Espíritu Santo está obrando. Aunque tus ojos no lo vean, aunque tus oídos no lo escuchen, aunque tus emociones estén rotas. Isaías 43:16 dice: Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Esa palabra no fue escrita solo para adornar tu Biblia. Fue escrita para que la tomes como espada, para que la declares sobre tu casa, tu familia, tus sueños. Porque el mismo Dios que abrió el mar para Moisés, hoy quiere abrir caminos espirituales en tu desierto. Quiere mostrarte que nada está terminado si Él aún está contigo. Y aquí es donde el enemigo comienza a temblar. Porque cuando un hijo de Dios deja de mirar las puertas que se cerraron y empieza a buscar la presencia del Espíritu Santo, algo cambia en el ambiente. Ya no se trata de lo que perdiste. Se trata de lo que Dios te quiere dar. Ya no vives desde el pasado. Vives desde la promesa. Ya no esperas que alguien más decida por ti. Decides creer. Y esa fe pequeña como un grano de mostaza, mueve montañas, derrumba muros y abre caminos. Es por eso que quiero que recuerdes esta verdad. Cómo el Espíritu Santo abre caminos que nadie puede cerrar no es solo una frase bonita, es un principio del reino. Porque si lo que Dios tiene para ti depende de que otros estén de acuerdo, entonces no es de Dios. Pero si lo que Dios tiene para ti fue sellado con la sangre del Cordero, entonces ni el infierno entero puede impedirlo.
Tú no eres el resultado de tu currículum, no eres el reflejo de tu historial de fracasos, eres un hijo redimido, una hija sellada por el Espíritu. Y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Si Él lo comenzó, Él lo terminará. Si Él te prometió llevarte más allá, entonces no te vas a quedar en la orilla, porque su poder no está limitado por tus debilidades. Así que levanta tu fe, limpia tus lágrimas, mira hacia el cielo y declara con tu boca que estás listo para caminar por donde nadie más pudo. No porque tengas la fuerza, sino porque el Espíritu Santo va contigo, porque donde Él está, hay libertad. Donde Él respira, hay vida. Y donde Él se manifiesta, hay caminos que se abren sin explicación humana. Quédate conmigo, porque todavía hay más. Y en los próximos momentos, tu espíritu será lleno de una verdad que te va a sostener en los días más oscuros. Dios no necesita una puerta para actuar. Él mismo es la puerta. El Espíritu Santo no solo abre caminos que nadie puede cerrar, también camina contigo mientras atraviesas el proceso de llegar a ellos. Y esa es una verdad que muchas veces olvidamos. Pensamos que el milagro ocurre solo cuando la puerta se abre, pero no es así. El milagro comienza cuando decides no rendirte, cuando eliges creer mientras todo parece en contra, cuando aún con las lágrimas en los ojos dices, Dios, yo confío en ti. Porque la fe no se mide por los resultados inmediatos, se mide por la capacidad de sostenerse en el fuego. Por eso el enemigo siempre va a intentar cansarte antes de que veas el cumplimiento. No porque pueda detener lo que Dios ya preparó para ti, sino porque sabe que si logra debilitar tu fe, lograrás ver el camino, pero no tendrás fuerzas para caminarlo. Santiago 1:3 declara, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El enemigo no teme a tu talento, ni a tus recursos, ni a tus conexiones. Él teme a tu fe, a una fe que resiste la mentira, a una fe que no retrocede, a una fe que no necesita entender, pero que permanece de pie. Y esa fe no nace de tus fuerzas humanas, sino de la presencia del Espíritu Santo. Él es quien te recuerda, en medio de las voces del miedo, que el cielo no está en silencio, que Dios no olvidó lo que prometió, que aunque tu entorno grite desesperación, su voz sigue diciendo, estoy contigo, no temas. Y es esa voz la que silencia las otras. Es esa voz la que te sostiene cuando todo lo demás falla. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa palabra no es poesía, es promesa viva, es la garantía de que no estás solo, incluso cuando pareces perdido. El Espíritu Santo está tan cerca que susurra dirección, incluso cuando tú estás confundido. Él no te empuja, Él te guía, no te condena por tus tropiezos, te levanta con gracia y te enseña a caminar con propósito. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que los caminos que Él abre no solo son inesperados, sino que muchas veces te llevan a lugares que tú nunca habrías elegido por ti mismo. Porque Él conoce el destino eterno, no solo tu deseo inmediato. Y aunque parezcan caminos largos o difíciles, son caminos preparados para tu transformación. Proverbios 4:11 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Eso significa que el camino de Dios no siempre será el más corto, pero siempre será el correcto. Porque no se trata solo de llegar, sino de llegar listo, de llegar sanado, de llegar maduro, de llegar con un corazón que no se olvida de quien lo rescató. Muchos quieren que el Espíritu Santo les abra puertas, pero pocos están dispuestos a caminar con Él cuando no hay nada abierto aún. Quieren la llave del milagro, pero no el proceso de dependencia. Pero te digo algo, el verdadero milagro no es solo la apertura del camino,
El verdadero milagro es que tú llegues al final del camino con un corazón más parecido al de Cristo. Así que si hoy te sientes cansado, frustrado, desanimado, no escondas eso de Dios. Llora delante de Él. Descansa tu alma en su presencia. Deja que el Espíritu Santo te fortalezca desde dentro. Porque mientras tú estás tratando de encontrar una salida, Él ya preparó un camino. Mientras tú preguntas, ¿por qué esto me pasa a mí?, Él está diseñando algo que va a glorificar su nombre en tu vida. Y aunque ahora no veas la puerta, aunque no tengas mapa ni guía humana, puedes tener paz, porque el que prometió abrir caminos es fiel. Y cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Él guía, nadie confunde. Cuando Él habla, el caos se ordena. Y cuando Él actúa, hasta lo que estaba muerto vuelve a vivir. Quédate firme, respira profundo y vuelve a decirle al Señor: aquí estoy. No entiendo todo, pero sí sé una cosa: confío en ti. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar sellado. Las puertas que antes estaban abiertas se cierran de repente. Las oportunidades desaparecen sin razón aparente y nos sentimos atrapados en un callejón sin salida. Es allí donde la intervención divina no solo es deseada, sino absolutamente necesaria. En medio de la oscuridad, cuando nuestros pasos tropiezan y el futuro parece imposible, el Espíritu Santo aparece como esa presencia suave pero poderosa que no necesita pedir permiso para actuar. Él no toca la puerta con timidez. Él la abre, la derriba si es necesario y transforma imposibilidades humanas en senderos sobrenaturales. Esa es la esencia de este mensaje. Cuando todo indica que no hay salida, es porque Dios está a punto de abrir un camino que nadie podrá cerrar jamás. Uno de los mayores errores que cometemos es medir la fidelidad de Dios por las circunstancias visibles. Cuando todo se derrumba, pensamos que Él nos ha olvidado. Pero no podríamos estar más equivocados. En realidad, es en esos momentos de mayor silencio que Él está trabajando en lo invisible, preparando puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Recordemos las palabras del profeta Isaías: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Isaías 43:19. Camino en el desierto. Esto no es una metáfora poética solamente, es una declaración profética para quien se encuentra en medio de la sequedad espiritual, la escasez emocional, el abandono humano. Cuando Dios decide abrir un camino, no hay sistema humano, decreto infernal o circunstancia que pueda detenerlo. Esa puerta, esa oportunidad, esa reconciliación, ese llamado, todo se abre bajo su autoridad, y el Espíritu Santo, siendo el poder operativo de Dios en la tierra, se mueve donde hay fe. No se trata de gritar más fuerte o llorar más tiempo, se trata de confiar, de creer, de decir en oración: Señor, no veo cómo, pero confío en que tú puedes abrir lo que el hombre ha cerrado. Porque aunque el diablo haya colocado candados espirituales, aunque el miedo te haya paralizado, aunque otros hayan dicho no hay nada más que hacer, el Espíritu Santo todavía está abriendo caminos que nadie puede cerrar. ¿Recuerdas a Pedro en la cárcel? La iglesia oraba por él, y mientras estaba encadenado entre dos guardias, con puertas cerradas y vigiladas, un ángel del Señor lo despertó, rompió sus cadenas y lo sacó de allí. Y no solo eso, y cuando llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, Hechos 12:10, la puerta se abrió sola, nadie la empujó, no hizo falta una llave humana. Así actúa el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia ora, cuando el corazón se rinde, cuando el alma se alinea con la voluntad de Dios, las puertas que el enemigo ha blindado se abren por sí solas. A veces, ese camino no será visible al principio. Será como caminar sobre las aguas.
Te parecerá que te hundes, pero mientras confíes, mientras fijes tus ojos en Jesús, el Espíritu Santo será ese viento que sostiene tus pies, que equilibra tu fe y que te guía paso a paso. No necesitas ver toda la carretera, necesitas solo dar el primer paso, porque es en ese primer paso que se activa el milagro. Como dijo el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Y esa fe es lo que mueve al Espíritu. Esa confianza total, radical, incluso cuando todo dice que es imposible. Hoy, quizás, estás frente a una puerta cerrada, una relación rota, un diagnóstico médico, una crisis financiera, un desánimo profundo. Todo eso puede parecer un final, pero para Dios no es más que un nuevo comienzo, porque donde termina tu capacidad, comienza su gloria. Donde el hombre se detiene, el Espíritu Santo avanza. Donde el enemigo dijo, hasta aquí llegaste, Dios dice, apenas estamos comenzando. Él es especialista en abrir caminos en la oscuridad, en hablar en medio del caos, en revelar una salida donde no la hay. Así que no te rindas, no creas en las mentiras del enemigo que te dice que todo está perdido. No confíes en lo que tus ojos ven. Confía en lo que tu espíritu siente cuando se alinea con la presencia del Espíritu Santo. Porque aún hoy, Él sigue abriendo caminos que nadie puede cerrar. Y si estás leyendo estas palabras, es porque hay algo que Dios quiere liberar en tu vida. Una respuesta, una nueva dirección, un consuelo profundo. Lo que sea, prepárate, porque el que abre puertas está caminando hacia ti y no hay fuerza en el cielo, la tierra o el infierno que pueda detenerlo. A veces creemos que Dios solo se manifiesta en grandes milagros, en relámpagos visibles o en puertas que se abren con estruendo. Pero la verdad es que muchas veces el Espíritu Santo abre caminos de manera tan sutil, tan delicada, que solo aquellos que caminan en íntima comunión con Él logran percibirlo. No son portones que se rompen a la fuerza, sino senderos que brotan silenciosamente en medio del desierto. Y es allí, en lo oculto, donde la fe madura, donde la esperanza se fortalece y donde la confianza deja de ser una emoción para convertirse en una convicción. Hay días en los que sientes que nada cambia, que tus oraciones rebotan contra el techo, que el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra. Pero es precisamente en ese tipo de días cuando Él más trabaja en ti. Porque no se trata solo de abrir un camino por fuera. Muchas veces el Espíritu Santo comienza por abrir un camino por dentro. Derriba los muros del orgullo, quiebra los pilares del miedo y limpia con fuego santo las raíces de amargura que bloqueaban el fluir de su paz. Y les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Cuando te encuentras en esa etapa en la que todo es aparente inmovilidad, no estás abandonado, estás siendo preparado, el cielo nunca está en pausa, Dios no duerme ni descansa. Lo que sucede es que tu espíritu está siendo ajustado para reconocer su voz, para caminar al ritmo de su propósito y para esperar con humildad la dirección que vendrá en el momento perfecto. Y aunque no lo veas todavía, ya hay caminos formándose. Como dice el Salmo 77:19, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Él camina sobre lo invisible, pero su poder deja huellas eternas. Muchos han perdido la fe porque buscaron caminos humanos y esperaron resultados divinos. Pero el Espíritu Santo no actúa según nuestras fórmulas. Él no sigue mapas trazados por el hombre. Él abre rutas inéditas, caminos que no aparecen en los planos del mundo. Por eso, cuando el Señor quiere llevarte a un nuevo nivel, primero corta todo acceso al nivel anterior. No es castigo,
es dirección. Es su forma de decirte, lo que viene es completamente nuevo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Esa cena con el Espíritu es la antesala de toda apertura verdadera. Lo que Él más quiere es que confíes, que no negocies tu fe por la lógica, ni tu esperanza por los pronósticos, que te mantengas firme aunque los vientos te empujen, porque lo que Él está haciendo es eterno. Y mientras tú te mantienes en obediencia, el Espíritu Santo está orando contigo, intercediendo a tu favor, abriendo caminos en el mundo espiritual que pronto verás manifestarse en el natural. Y cuando eso suceda, sabrás que no fue por tus fuerzas, ni por tus estrategias, sino por su gracia perfecta que actúa cuando ya no queda nada más en pie, excepto una fe rendida y pura. Hay momentos en los que las puertas que se cierran parecen gritar más fuerte que las promesas de Dios. Situaciones donde todo parece apuntar a un no, a una derrota, a un fracaso irreversible. Y en medio de esa desesperación, el enemigo comienza a susurrar mentiras al oído. No lo lograrás. Dios se olvidó de ti. Este es tu final. Pero es allí, en esa oscuridad interna, donde el Espíritu Santo se presenta no como un visitante ocasional, sino como un defensor eterno. Él viene a callar las mentiras del diablo y a declarar con autoridad, este no es tu final, es mi principio en ti. No es necesario que tengas fuerzas, ni un plan, ni siquiera visión clara. Lo que el Espíritu Santo necesita es tu rendición. Cuando ya no puedes avanzar, cuando tus recursos se acaban, Él te toma en silencio por la mano y te guía por un sendero que jamás habrías encontrado solo. Y ese es el misterio de cómo el Espíritu Santo abre caminos que nadie puede cerrar. Él no depende de puertas físicas ni de estructuras visibles. Él actúa sobre la voluntad del Padre y todo lo creado obedece su dirección. Como está escrito en Isaías 43:16, así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El mundo espiritual se activa cuando confías, incluso si tus ojos no ven. Porque muchas veces el milagro no empieza con una manifestación exterior, sino con una transformación interior. Cuando la fe se enciende otra vez, aunque sea en medio de cenizas, el Espíritu Santo sopla sobre ella y la convierte en fuego. Y ese fuego es lo que ilumina el camino nuevo que se está formando. Por eso, no temas al silencio ni a la espera. Son señales de que algo está siendo edificado en una dimensión superior. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que parecía perdido será redimido. Lo que parecía cerrado será abierto por la mano de aquel que tiene la llave de David. Y si Él abre, nadie cierra. Si Él llama, nadie puede impedir. Y si Él decide mover los cielos a tu favor, no hay tierra que pueda resistirse. Él lo ha hecho antes y lo hará contigo. Apocalipsis 3:8 lo confirma con poder. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hoy, aunque todo grite imposible, el Espíritu Santo declara, yo abro caminos invisibles para corazones que creen. Caminos sin muros, sin trabas, sin cadenas. Solo necesitas quedarte cerca, no de los mapas ni de las rutas humanas, sino de su voz. Porque donde está su voz, ahí está la salida. A veces pensamos que la intervención de Dios tiene que venir con ruido, con fuerza, con un terremoto que sacuda nuestras circunstancias. Pero el Espíritu Santo se mueve, muchas veces, con la delicadeza de una brisa que apenas se nota, pero transforma todo a su paso.
Cuando todo parece estancado, cuando sentimos que ya agotamos todas las opciones y que nada se mueve, es allí donde Él comienza a operar de maneras que escapan a la lógica humana. Él no necesita puertas abiertas por hombres, porque Él es el que crea puertas donde solo había muros. Tal vez llevas tiempo orando, esperando, llorando en secreto, y mientras tanto las respuestas no llegan y el enemigo intenta sembrar desesperanza. Pero recuerda, Dios no trabaja en tu tiempo, trabaja en el tiempo perfecto del cielo. Y el Espíritu Santo está moviéndose justo ahora, en silencio, en lo oculto, abriendo camino en tu historia mientras tú mantienes la fe viva. Como dice el Salmo 77:19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Él puede cruzar aguas profundas sin dejar huella visible, pero el milagro siempre se manifestará. Tu parte es creer aunque no entiendas, caminar aunque no veas, adorar aunque duela, porque la fe no consiste en sentir que algo va a suceder, sino en confiar aunque todo diga lo contrario, y es esa fe la que activa el mover del Espíritu Santo. El libro de Hebreos 11:1 lo expresa con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certeza que arde en el corazón, incluso cuando las circunstancias lo niegan todo. No te detengas, no permitas que el desánimo tenga la última palabra. Dios no te ha olvidado. Lo que estás viviendo ahora no es castigo, es preparación. El Espíritu Santo te está posicionando en lugares donde tu corazón será firme, donde tu carácter será fuerte y tu fe será inquebrantable. Porque para caminar por caminos que nadie puede cerrar, se necesita más que ánimo, se necesita espíritu. Y no cualquier espíritu, sino el Espíritu de Dios habitando dentro de ti. Zacarías 4:6 nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que levanta tu mirada, respira hondo. No estás solo. Lo que estás enfrentando no tiene la última palabra. El cielo ya está en movimiento. El Espíritu Santo ha comenzado a abrir el camino y lo que viene será mucho más glorioso que lo que perdiste. Hay momentos en los que el silencio de Dios pesa más que cualquier tormenta. Esperas una señal, un susurro, algo que te diga que el cielo aún está contigo. Pero todo parece quedarse igual. Y es ahí, en ese aparente vacío, donde el Espíritu Santo trabaja con mayor profundidad. Porque mientras tú crees que nada está sucediendo, Él está abriendo caminos invisibles, preparando encuentros divinos y derrumbando murallas que tú ni siquiera sabías que estaban delante de ti. La historia de José es un claro ejemplo. Vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Pero en todo ese tiempo, Dios estaba orquestando algo mucho más grande que sus lágrimas. El Espíritu Santo no solo lo sostuvo, sino que también lo posicionó justo donde tenía que estar para ver la promesa cumplida. Porque cuando Dios abre caminos, no hay traición, calabozo o mentira que pueda cerrar lo que Él ya decidió abrir. Y es que la presencia del Espíritu Santo es como el aceite que fluye por una grieta en la roca. Aunque parezca imposible, encuentra su lugar, penetra lo más duro y transforma. Él entra en tu dolor, en tu miedo, en tu cansancio, y desde allí comienza a empujar puertas, a romper grilletes, a hablar vida donde solo había muerte. Como Isaías 43:19 declara con poder: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Tal vez hoy tu desierto es emocional. Quizás estás atravesando una sequía espiritual, una falta de fe, una tristeza que te paraliza. Pero quiero que sepas esto: el Espíritu Santo no se aleja de los lugares secos. Al contrario,
Él se especializa en hacer brotar vida donde todo parece estéril. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas mantenerte rendido, con el corazón abierto y el oído atento. Lo que el enemigo quiere que creas es que estás solo, que Dios se olvidó de ti, que orar ya no tiene sentido, pero esas son las mentiras que este mensaje viene a callar. Porque el Espíritu Santo está contigo. Él ve lo que nadie ve, escucha lo que nadie escucha y conoce los pensamientos más ocultos de tu alma. Y aunque todo parezca igual por fuera, por dentro algo están haciendo. Una fe nueva, una esperanza restaurada, un camino que solo Él puede abrir. Hay situaciones en la vida en las que todo parece haber llegado a un punto muerto. Las puertas se cierran una tras otra, los recursos se agotan, las personas desaparecen, y lo único que permanece es ese suspiro profundo que sale del alma. Pero es precisamente en esa intersección del límite humano donde comienza el obrar sobrenatural del Espíritu Santo. Porque cuando tú ya no puedes avanzar, cuando tus fuerzas ya no sostienen más un paso, es Él quien camina por ti. Es Él quien levanta tu rostro, unge tu cabeza con aceite fresco y te recuerda: no he terminado contigo. Es fácil perder la perspectiva cuando el dolor aprieta. Uno comienza a pensar que el cielo se ha cerrado, que las promesas eran solo espejismos. Pero si miramos a Moisés, veremos cómo el Espíritu Santo abrió un camino en medio del mar, no cuando el pueblo estaba descansando, sino cuando el enemigo estaba detrás, la ansiedad delante y la fe pendía de un hilo. Y aún así, Dios abrió camino donde no había sendero, donde solo había agua y miedo. Ese mismo poder, esa misma autoridad divina, hoy está disponible para ti. El Espíritu Santo no ha cambiado. Él sigue teniendo la capacidad de crear rutas en medio de tu confusión, de mover lo inmóvil, de derribar muros internos que llevas años arrastrando. Y no lo hace con gritos ni espectáculos, lo hace en la intimidad de tu corazón, allí donde solo Él y tú pueden entrar. Allí donde tus lágrimas no tienen explicación, donde tus palabras no alcanzan, pero tu espíritu clama: abre camino, Espíritu de Dios. No necesitas manipular puertas, ni convencer a nadie, ni forzar situaciones. Solo necesitas descansar en la verdad eterna de que el Espíritu Santo abre caminos que nadie puede cerrar. Y si hoy todo se ve nublado, si las respuestas no llegan, si el rechazo te visitó una vez más, no te desesperes. Respira profundo, inclina tu corazón y dile con fe: Espíritu Santo, yo sé que estás obrando aunque no lo vea. Y esa declaración, ese acto sencillo de rendición, mueve el cielo a tu favor, porque Dios no se limita a lo que los hombres deciden. No hay obstáculo que detenga su voluntad, no hay decreto humano que frene su propósito. Él abre puertas en prisiones como lo hizo con Pedro, rompe cadenas como lo hizo con Pablo, y aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue escribiendo historias imposibles con personas comunes que se atreven a creer. Tú eres una de ellas. Tu historia no ha terminado. Apenas comienza el capítulo donde el Espíritu Santo abre el camino que cambiará todo. Muchas veces, cuando oramos por una salida, imaginamos que será rápida, limpia y lógica, pero el Espíritu Santo no actúa conforme a los esquemas humanos. Él abre caminos que nadie puede cerrar, pero esos caminos no siempre son evidentes a simple vista. A veces son senderos que solo se revelan cuando cerramos los ojos del miedo y abrimos los del alma. Son sendas que aparecen entre la ceniza de una decepción, en medio del polvo de un fracaso o en el eco de una oración pronunciada con la última lágrima. Cuando Eliseo y su siervo estaban rodeados por un ejército enemigo, el siervo entró en pánico, pero Eliseo oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Segunda Reyes 6:17.
Y entonces el siervo vio carros de fuego, ángeles del Señor, rodeando todo el monte. Lo que parecía un camino sin salida era en realidad el escenario de una victoria invisible. Así es como el Espíritu Santo actúa. Él no solo abre puertas físicas, Él abre los ojos del Espíritu para que puedas ver lo que realmente está ocurriendo más allá de tus limitaciones. El enemigo es astuto. Él susurra mentiras. Ya no hay solución. Ya es demasiado tarde. Nadie te va a ayudar. Pero esas son puertas ilusorias que Satanás intenta cerrar en tu mente. Por eso necesitas clamar: Espíritu Santo, restaura mi fe. Silencia las mentiras del diablo y ábreme caminos que nadie más puede abrir. Porque cuando el Espíritu Santo actúa, ni tu pasado, ni tu condición actual, ni las opiniones de otros pueden impedir lo que Dios ya determinó sobre tu vida. Hoy, tal vez, estés enfrentando la mayor presión de tu historia. Quizás estás a punto de rendirte, de dejar ese sueño, esa promesa, esa oración antigua que aún no se cumplió. Pero justo ahí, cuando todo parece estar sellado, el Espíritu Santo sopla, como en Hechos 2, y lo que estaba seco empieza a tomar vida. Él es el Espíritu que resucita caminos olvidados, que sopla sobre huesos secos, que transforma lágrimas en testimonios vivos. Y es por eso que el título de este mensaje resuena tan fuerte: cómo el Espíritu Santo abre caminos que nadie puede cerrar. Porque tu historia está bajo una promesa que no depende de portas humanas, de contratos, de currículos o de estatus. Tu historia está sostenida por la mano de aquel que abre lo imposible con una sola palabra. Y hoy esa palabra puede ser liberada sobre ti si tan solo crees. No necesitas entender, solo necesitas rendirte. Hay batallas que no se ganan con fuerza, con contactos o con dinero. Hay puertas que no se abren con llaves humanas, ni con palancas influentes. Hay cadenas que solo se rompen cuando el alma se rinde por completo ante la presencia del Espíritu Santo. Y hay caminos que solo se revelan cuando decidimos confiar más en lo invisible que en lo evidente. Es en ese territorio sagrado donde el Espíritu Santo actúa, en lo profundo, en lo secreto, en lo que nadie más puede tocar. Quizás estás frente a un muro que parece infranqueable, y ya intentaste todo. Hablaste con personas, oraste, ayunaste, lloraste, y aún así el silencio continúa. Pero escucha bien, el silencio no es ausencia. El silencio muchas veces es preparación. El Espíritu Santo está trabajando debajo de la tierra, donde tus ojos no ven. Está plantando raíces de fe, está sacudiendo estructuras espirituales, está abriendo un camino en el desierto, como Isaías 43:19 lo declara. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Puedes creer en eso hoy? ¿Puedes confiar aunque todavía no veas el fruto? Porque ese es el lenguaje del reino. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Lo que estás atravesando puede parecer una estación de pérdida, pero en el reino de Dios, lo que muere en fe resucita con poder. Y cada paso que das, incluso en el valle, se transforma en testimonio cuando lo caminas de la mano del Espíritu Santo. Él no solo abre caminos externos, Él abre caminos internos, caminos dentro de ti que estaban bloqueados por el miedo, por traumas, por vergüenza. Él entra en habitaciones del alma que habías cerrado hace años y lo hace con ternura, con verdad, con fuego. El Salmo 18:29 dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Entiendes? No importa el tamaño de la barrera. Si el Espíritu Santo va delante, no hay puerta que resista. Este es el tiempo, no después, no mañana, hoy.
Hoy es el día en que el Espíritu Santo quiere renovar tu fe, silenciar las mentiras del diablo y mostrarte caminos que ningún humano podría trazar. Caminos de paz en medio del caos. Caminos de restauración donde solo había ruinas. Caminos que llevan directamente al centro de la voluntad del Padre. A veces pensamos que todo ha terminado, que los años han pasado en vano, que nuestras decisiones erróneas nos sacaron del propósito de Dios y que ya no hay más oportunidades. Pero el Espíritu Santo, con su infinita gracia, sigue abriendo caminos donde tú solo ves muros. Este capítulo es una invitación a creer nuevamente, a dejar de mirar la herida y comenzar a mirar al sanador. Porque cuando el Espíritu Santo decide actuar, no hay mentira del diablo, no hay puerta cerrada, no hay pasado que tenga el poder de detener lo que Dios preparó para ti. La voz del cielo sigue susurrando: lo que tengo contigo no ha caducado. El enemigo ha intentado convencerte de que tu historia ya no tiene sentido, que has fallado demasiado, que nadie te restaurará. Pero el Espíritu Santo calla esas mentiras con su presencia. Él no necesita que seas perfecto, solo que estés dispuesto. En el silencio de tus noches más oscuras, Él ha estado presente. En las veces que oraste sin palabras, solo con lágrimas, Él las tradujo en intercesión ante el Padre. Hoy, el Espíritu Santo te dice: estoy aquí para restaurar tu fe. Esa fe que antes era fuego y ahora parece ceniza. Esa confianza que antes movía montañas y hoy tiembla ante los susurros del enemigo. Él no vino a señalarte, vino a levantarte, porque tu historia aún está en las manos de Dios. Y si Él aún sostiene la pluma, entonces ningún hombre, ninguna circunstancia, ninguna herida pasada puede escribir tu punto final. ¿Recuerdas cuando todo comenzó? ¿Cuando orabas con pasión? ¿Cuando creías con fuerza? No era ilusión, era el Espíritu moviéndose en ti. Y aunque te alejaste, Él nunca se fue. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hoy, ese mismo Consolador te recuerda quién eres y a quién perteneces. La fe se activa cuando decides creer nuevamente. No necesitas tener todo claro, solo necesitas decir: Espíritu Santo, restaura mi fe, y Él lo hará. Quizás no verás un milagro inmediato, pero sentirás una paz que sobrepasa el entendimiento, una certeza que no viene del razonamiento, sino del cielo. Filipenses 1:6 afirma: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es, lo que Dios comenzó, Él lo terminará, y el Espíritu Santo es la garantía de esa promesa. Aunque el camino parezca bloqueado, Él abrirá rutas sobrenaturales. Aunque tus fuerzas flaqueen, Él será tu fortaleza. Aunque el diablo ruja, su voz será silenciada por el susurro del Espíritu. Hoy es un día de decisión, no solo de escuchar, sino de responder. Cierra los ojos por un momento y dile con el corazón abierto: Espíritu Santo, restaura mi fe y calla las mentiras del diablo. No hay oración más poderosa que aquella que nace desde el quebranto y la sinceridad. Porque Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Isaías 43:19 te lo recuerda con poder. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese camino es para ti, ese río es para tu sequía. Esa palabra es la respuesta que tu alma había estado esperando. No dejes que el pasado escriba tu futuro. No dejes que el dolor te haga sordo a la voz del cielo, porque el Espíritu Santo aún está hablando, aún está guiando, aún está restaurando, aún está abriendo caminos que nadie, absolutamente nadie puede cerrar.
Ahora que has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Dios te ha sostenido durante este mensaje porque tenía algo profundo que sellar en tu corazón. Lo que has sentido mientras escuchabas no fue emoción momentánea, fue el susurro del Espíritu Santo renovando tu interior, capa por capa, herida por herida. Él no te trajo aquí para entretenerte, te trajo para recordarte que su poder sigue activo, su voz sigue viva y sus promesas no caducan. Cada palabra que recibiste a lo largo de este mensaje fue sembrada en buena tierra. Pero ahora es tu decisión permitir que esa semilla crezca. Muchos escuchan, pero pocos responden con el alma. Hoy quiero invitarte a sellar todo lo que Dios te habló con un acto de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios, amén, como una señal de que lo recibes, lo crees y lo declaras sobre tu vida. Este no fue un video más, fue un altar, un momento divino donde el cielo te abrazó, donde el Espíritu Santo abrió caminos invisibles, caminos que estaban bloqueados por años, caminos de sanidad, caminos de restauración familiar, caminos de respuesta a esas oraciones que hiciste llorando en silencio. Él está abriendo lo que nadie pudo abrir. Él está rompiendo lo que nadie pudo romper. Él está trayendo luz donde solo había oscuridad. Y si sientes en tu espíritu que este mensaje fue para ti, suscríbete ahora al canal, porque aquí no se trata de algoritmos ni de tendencias. Se trata de almas, de tu alma. Y Dios te trajo porque tiene una obra continua contigo. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que el Espíritu Santo sigue abriendo caminos, que no todo está perdido, que mientras haya vida, hay intervención divina. Ahora, cierra los ojos. Vamos a orar juntos. Oremos. Espíritu Santo de Dios, en este momento me presento delante de ti tal como soy, con mis dudas, mis heridas, mi pasado roto y mi esperanza frágil. Pero aún así me acerco porque sé que tú no rechazas un corazón quebrantado. Tú no desprecias a quien clama con sinceridad. Hoy te pido, abre los caminos que mis ojos no pueden ver. Camina delante de mí, abriendo puertas que el hombre cerró. Quita de mi vida todo obstáculo espiritual, toda voz de condenación, toda barrera del enemigo. Llévame de la mano hacia tu propósito, limpia mi mente de pensamientos de derrota, saca de mi corazón las voces del pasado que me hacen sentir indigno y lléname con tu voz viva que trae paz, que trae dirección, que me recuerda que aún soy tu hijo, tu hija y que tu plan no ha terminado. Te entrego mi familia, mis decisiones, mis temores más profundos. Te entrego esas áreas que escondí por vergüenza. Y te pido que, en tu infinita misericordia, hagas lo que solo tú puedes hacer: restaurar, levantar, sanar y redimir. Declaro en fe que lo que el enemigo intentó destruir, tú vas a usar para testimonio. Que lo que estaba cerrado será abierto, que lo que parecía imposible se hará posible, porque tú, Espíritu Santo, abres caminos que nadie puede cerrar, y hoy yo recibo esa palabra, la sello en mi espíritu y la proclamo en el nombre de Jesús. Amén.